Maestros, ¿cómo están ustedes? Soy Manuel Quiles Cruz, les estoy saludando aquí desde la Ciudad de México. Aunque ustedes vean acá en mi pantalla de atrás los sombreros de Becal, porque hoy tuvimos una actividad con ese maravilloso lugar a través de Computación del Golfo. Y es un verdadero placer saludarlos porque vamos a hablar de la creación de ambientes de aprendizaje. Y para eso está aquí con nosotros y presento rápidamente a la educadora mexicana Elide Gutiérrez. Muy buenas tardes, maestra Elide. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias, profesor. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Y así es como mencionó el maestro, vamos a hacer una revisión general acerca de la creación de ambientes de aprendizaje. Sobre todo ahorita como está la situación también, ¿verdad? Cambia el Exactamente. concepto, inclusive, creo yo. Yo ya Exactamente. hice 3 videograbaciones donde también estoy explicando que el concepto está cambiando. Así es. En la actualidad y en el momento en el que nos encontramos, muchos de los conceptos que conocemos han sido transformados, han sido complementados por situaciones en las que vivimos en nuestra realidad actual, sobre todo siendo profesores frente a grupos, siendo maestros. Entonces, todos los conceptos que podamos abordar de manera teórica deben ser analizados, comprendidos e interpretados por la realidad en la que nos encontramos en estos momentos. Entonces, si está de acuerdo, profesor, comenzamos Sí, con adelante, adelante, muy el bien. tema en específico. Y bueno, vamos a hablar acerca de la creación de ambientes de aprendizaje y lo vamos a hacer bajo el enfoque de John Bransford, que realizó un manual acerca justamente de la creación de ambientes de aprendizaje. Este manual es otorgado por la SEP y nos da algunos parámetros específicos para poder abordar los ambientes de aprendizaje, sobre todo en la actualidad. En el libro de aprendizajes clave menciona en específico los ambientes de aprendizaje, los cuales son una parte fundamental de la labor de los profesores frente al grupo, no importa el nivel educativo en el que se encuentren. Los ambientes de aprendizaje pueden ser entendidos como el espacio físico o virtual en esos momentos que se genera para favorecer el aprendizaje. Es importante que este espacio cubra con las características para que el alumno pueda desarrollar su aprendizaje, pueda construir su aprendizaje y que el docente funcione como un mediador del mismo. Entonces, vamos a comenzar esta revisión rapidísima de los ambientes de aprendizaje y es de John Bransford y el título es La creación de ambientes de aprendizaje en la escuela. Y menciona que el contenido del manual es amplio, pero es un manual muy fácil de leer. Habla acerca de la creación de los ambientes, del cambio en las metas educativas, las perspectivas que se tienen sobre los ambientes de aprendizaje y un punto importante que también se vincula con la realidad educativa es el uso de la televisión. Vamos a imaginar que estamos en un teatro o en un escenario. Cuando me encuentro en un escenario o en un teatro, puedo ser parte de 4 principales actores. Puedo ser el que se encuentre en el escenario mostrando al resto mi actuación, mi baile, mi música. Puedo formar parte del público, quien recibe, quien piensa, quien construye sus propias ideas mentales en relación a lo que está observando. Puedo ser parte también en un imaginario del espacio o el ambiente que se genere en el teatro, o bien puedo estar atrás del escenario tras bambalinas, manejando todos los recursos para que sea lo mejor, la mejor experiencia para el público, incluso para el propio actor. Generalmente los profesores, las educadoras, nos encontramos en todo momento en nuestra realidad siendo los actores, siendo quien le brinda a las personas un conocimiento, ya específicamente en el ámbito educativo. Bajo esta perspectiva se generan diferentes ideas acerca de la creación de aprendizajes, pero para esto es importante partir de cómo ha cambiado la historia de los aprendizajes, principalmente en torno al lenguaje, a la lectura y la escritura a lo largo de los años. Este manual es un manual que brinda la SEP en relación a la creación de ambientes de aprendizaje en secundaria y parte de la propuesta interniveles de la articulación de los mismos. Es importante que identifiquemos que la creación de los ambientes de aprendizaje trata de repensar lo que se está enseñando, cómo se enseña, pero sobre todo cómo se va a evaluar.
La evaluación ha sido un punto que se ha perdido en estos momentos donde nos encontramos a la distancia, porque muchos de nuestros alumnos nos envían las evidencias de las actividades que les enviamos y las maestras, no en su mayoría, pero generalmente responden con un GIF o con un sticker o con un muy bien, en el mejor de los casos, o no responden y solamente van haciendo un llenado de lo que van enviando los niños, sin realizar en sí una evaluación de lo que están haciendo. Entonces, al generar ambientes de aprendizaje, se tiene que considerar la evaluación. Al igual que al momento de planear, se tiene que considerar la evaluación. Vamos a hacer un rápido recorrido por las metas educativas a lo largo de la historia, principalmente en torno al lenguaje, que en estos momentos yo me encuentro elaborando en 2 escuelas, pública y privada, en tercero de preescolar, y la insistencia del aprendizaje de la lectura y la escritura son cada vez más marcadas, es cada vez mayor la insistencia que los niños aprendan a leer o escribir. Dado que los papás no están formando parte de nuestras aulas en la cotidianeidad y ahora que están viendo las actividades les surge como la inquietud o la necesidad de saber si sus niños están en el proceso indicado en relación a la lectura, la escritura e incluso las matemáticas. Y bueno, vamos a revisar a lo largo de la historia. En los colonizadores, cuando fue la colonización, bastaba solamente con una X para marcar nuestra firma, lo cual limitaba el uso o la necesidad para poder escribir o para poder explicarse a través de las palabras escritas. En 1800 inicia una educación en donde lo que el maestro lo dice, los alumnos lo anotan y entonces solamente están replicando. Incluso es como muy marcada la función del copiado y que realizamos aún después de tantos años después, el generar que los alumnos copien lo que los profesores les dicen. En el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, surge la necesidad de los estudiantes para formar recitadores, para que se les enseñe en las aulas a recitar, porque era una necesidad constante de la sociedad en el entonces. Posteriormente, y en relación a la interpretación de los textos, a la necesidad creciente del acercamiento a los mismos, se genera el que escriban sus propios textos. Y posteriormente, ya después de la Primera Guerra Mundial, bueno, ya en la Primera Guerra Mundial se hace una decodificación de los textos, sobre todo por el uso de las armas, el uso de los instrumentos necesarios para poder realizar esta función. Recientemente, el enfoque es más bien al análisis y a la interpretación de los textos. El autor nos menciona 3 principales perspectivas en relación a la creación de los ambientes de aprendizaje. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos acerca del escenario y del teatro, veíamos al espectador, al actor, al espacio, al ambiente, y a quien estaba tras bambalinas apoyándonos a que todo funcionara. Las perspectivas según este enfoque es que se centre en quién está aprendiendo, en el conocimiento propiamente y en la evaluación, que forma parte del profesor. Cuando yo cambio el foco, hablando otra vez del teatro, cuando yo quiero que en el escenario o en el teatro vean a una persona en específico, lanzan el reflector y escenográficamente hablan de hacer foco a ese espacio. Si yo hago foco en la persona en quien está aprendiendo, tengo que descubrir e identificar cómo están pensando y cómo están resolviendo los problemas a los que se enfrentan, haciendo uso de los conocimientos que yo le puedo ofrecer y de los aprendizajes que el alumno construye. Cuando centro el foco en el conocimiento, ayuda a los estudiantes a que se conviertan en conocedores, no solamente a que escuchen o a que adquieran, a que conozcan y que esto desarrolle la comprensión de distintas disciplinas o, por ejemplo, en educación preescolar, que desarrolle la funcionalidad de cada uno de los campos de desarrollo o de las áreas de formación que le permitan utilizarlos en la vida cotidiana. Cuando hablo acerca de la evaluación, el educador, la educadora debe ser muy sensible a proporcionar las herramientas para que haya una retroalimentación, lo cual en estos tiempos es fundamental.
que se revise lo que se está enviando y que tenga congruencia con lo que yo quiero lograr. El día de ayer platicaba con el profesor Quiles en relación a cada vez la creciente limitación que se tiene en torno a los aprendizajes esperados que podemos fomentar en nuestros alumnos. En primer momento y hasta antes de la situación en la que nos encontramos, nos podíamos regir bajo el libro de aprendizajes clave, y bueno, antes de él, el programa de educación preescolar, en donde los aprendizajes eran demasiados. Incluso no se podían cubrir a lo largo del ciclo o algunos estaban entrelazados. Al hacer el recorte en el aprendizajes clave, podemos identificar que los aprendizajes ya se encuentran de manera más organizada en relación al cumplimiento de las asignaturas en todo el nivel básico. Los aprendizajes se reducen, pero siguen siendo suficientes para realizar actividades con los alumnos. Después de la situación en la que nos encontramos de la pandemia y de esta educación que realizamos con nuestros alumnos de manera remota, se reduce estos aprendizajes al marco común de los aprendizajes, que fue un documento emitido por la SEP en donde se proporcionan los aprendizajes básicos que debe lograr el alumno en educación preescolar y que responden de manera continua a los aprendizajes que son requeridos para desarrollar las pruebas PISA a lo largo de nuestra educación básica. Entonces, cada vez se reduce más y si a eso sumamos el que se sugiere que se realice solamente el llenado o la profundización en relación a los aprendizajes de aprender en casa, se reduce aún más. Pero si los aprendizajes de por sí ya son limitados, los que se sugiere que se desarrollen con los alumnos, si nosotros no realizamos una evaluación o una retroalimentación a lo que los alumnos requieren, el aprendizaje y el ambiente de aprendizaje se ve cortado. Cuando nos centramos en quién está aprendiendo, el alumno crea situaciones que le facilitan o que le permiten ajustar sus ideas. Todos los alumnos, no importa el nivel educativo, tienen conocimientos, tienen habilidades. Y la intención cuando yo me centro en el que está aprendiendo es potenciar estas situaciones para que haga uso de sus ideas en la situación real, generando entonces un conflicto cognitivo en donde puedan hacer uso del mismo. El profesor, cuando se centra en quién aprende, reconoce la importancia de construir sobre el conocimiento que los alumnos ya tienen, tomando en cuenta su cultura y su contexto. Y se fomenta mediante las charlas cotidianas, pero sin caer solamente en la cotidianidad de las charlas, sino favoreciendo que el alumno me envíe una evidencia y yo le pueda realizar una retroalimentación respecto a lo que me dice. Cuando me centro en el conocimiento, el alumno tiene que construir sus ideas de modo informal, porque todos tenemos ideas. Entonces, bajo esas ideas, va construyendo de manera gradual y de manera más estructurada para adquirir conocimientos. Y es en ese momento donde ven una necesidad y un uso a lo que están aprendiendo. El profesor tiene que apoyar, acompañar y mediar el aprendizaje para los estudiantes para que se transformen en metaconocedores. Recordemos que el concepto, el término meta quiere decir más allá de lo que conocemos, es hacer una reflexión o un conocimiento acerca de lo que ya conozco y que eso nos permita construir un sentido. Se realiza aquí un proceso donde el autor, que los invito a leerlo, habla de la formalización progresiva. Cuando habla acerca de la evaluación, el alumno tiene la oportunidad de trabajar lo que ya conoce y si lo realiza en grupos puede ser de manera más nutritiva para hacer un uso en conjunto, en construcción colaborativa del conocimiento. El autor habla acerca de la tecnología de manera asincrónica y sincrónica. Sin embargo, este manual tiene ya algunos años de publicación, lo cual parece que es un término muy actual y la realidad es que no es así. En estos momentos tenemos que diseñar estrategias de acercamiento a los alumnos, tanto de manera sincrónica, quiere decir que todos estén bajo el mismo tiempo, la misma aplicación, la misma función, que todos conozcan a la vez que están desarrollando para poder emitir una evaluación o continuar los aprendizajes. Y también de manera sincrónica para aquellos que no tengan la posibilidad de conectarse, por ejemplo, a las reuniones en Meet, en Zoom,
en cualquier plataforma que nos permita tener una videollamada en tiempo real, que puedan realizar las actividades a su propio ritmo. Cuando habla de centrar el ambiente de aprendizaje en el profesor, tiene que intentar aprender cómo piensan los estudiantes y realizar continuamente monitoreos, brindando una retroalimentación puntual. Es importante que en estos momentos se brinde una retroalimentación respecto a lo que los alumnos hacen, y aunque parezca obvio, es importante recalcar que esa retroalimentación no es suficiente con decir recibido o muy bien. En todos estos ambientes de aprendizaje nos habla acerca del aprendizaje efectivo. Y como el término lo menciona, habla acerca de promover aprendizajes que sean funcionales para los alumnos, no solamente lo que se espera que hagan. El programa de aprendizaje de Aprende en Casa 2 nos puede brindar una posibilidad para que los alumnos continúen con sus estudios y la educación no se vea detenida. Sin embargo, es una programación a nivel nacional que no considera las características particulares de las condiciones individuales de cada persona, por lo cual es importante que nosotros, como mediadores del aprendizaje, brindemos las mejores opciones para los alumnos y continúen realizando aprendizajes o favoreciendo aprendizajes que les sean funcionales. Dentro de los marcos teóricos de la evaluación en relación a los ambientes de aprendizaje, sugiere que se vincule las prácticas de la evaluación con las teorías del aprendizaje, que al inicio de la sesión nos mencionaba el profesor. Y se centra generalmente en dos grupos de tareas. Una donde requiere los conocimientos de los contenidos, de lo que se le ha enseñado, y recordemos que esto es a nivel secundaria, pero con el enfoque de aprendizajes clave también nos concierne en educación preescolar, para que los alumnos tengan un entendimiento profundo en relación a alguna materia, algún campo o alguna área. Y el desarrollo de las habilidades para llevar a cabo el proceso que se esté implicando. Y bueno, menciona algunas situaciones delimitadas, que pueda hacer uso de habilidades respecto a una situación en específico que yo le menciono, que puede ser una situación didáctica, o abiertas, que pueda hacer uso de estas habilidades dentro de su contexto real. Hay otro aspecto muy importante que habla acerca de la comunidad. Ahora más que nunca los padres han sido invitados, por así decirlo, a colaborar en la educación de sus hijos. Recordemos que ya hace algunos años se hacía mención acerca de la importancia de que los padres participaran en la educación de sus hijos, hacen una corresponsabilidad de la educación con ellos. Entonces, ahora más que nunca es importante. En estos momentos, si el padre de familia no está dispuesto a llevar a cabo las actividades con los hijos, sobre todo en educación preescolar, haciendo referencia a la edad de los niños, en donde no adquieren totalmente una autonomía ni siquiera del uso de las tecnologías, sino que requieren de un facilitador que los acompañe, es importante realizar vínculos con la comunidad. Para ello es necesario establecer normas dentro de la comunidad que me permitan generar aprendizajes. Es importante identificar que aun cuando estamos de manera remota trabajando con nuestros alumnos, existen ámbitos o existen algunos sectores dentro de la educación, que es el salón, aunque no estemos ahora dentro de un salón físico, la escuela, aunque no estemos todos dentro del mismo espacio, y el grado, que es importante rescatar las características de cada uno de los alumnos de educación preescolar. Una situación que Aprende en Casa 2 no hace, por ejemplo, por la programación continua que es aplicable tanto a primero, segundo, tercer grado de preescolar. También identificar que el salón y la escuela son una parte fundamental de vinculación para generar ambientes de aprendizaje propicios. Aquí tenemos que identificar las normas que se establecen y las prácticas que se llevan a cabo. El autor hace mención acerca de algunas sociedades en donde unas situaciones son bien vistas y otras no. Por ejemplo, el uso del cuadro de honor, donde para algunas culturas puede representar un incentivo de querer pertenecer, pero en cambio a otras puede generar el abandono escolar por no pertenecer de la misma manera, y que al final la calificación no determina si el alumno está aprendiendo o no está aprendiendo. Brain, Taylor y McGruley mencionan acerca de la importancia de los adultos en relación
a la situación de la vinculación del salón, escuela y aprendizaje, comparándolo un poco con la importancia de generar comunidades más amplias y de la propuesta de Diu, que en 1916 menciona que es necesario que los padres, como primer acercamiento a la educación, formen parte de la educación formal de los hijos. Eso generando un ambiente entre la escuela, lo que ellos aprenden en la escuela o lo que ellos aprenden en nuestro horario de clases, y la comunidad, lo que continúan aprendiendo en su casa. Porque no quiere decir que si mi alumno entra a 1 hora, 30 minutos a su clase en cualquier plataforma esté aprendiendo y al salir ya no aprenda. Entonces, es importante continuar reforzando esto con los padres de familia. El punto de la televisión como uso de tecnología digital menciona que es importante que los alumnos, indudablemente desde antes de la pandemia, han tenido acercamiento a la televisión. Y eso siempre ha sucedido y no tiene por qué ser malo. Incluso la propuesta de Aprende en Casa 2 es hacer uso de un recurso que en su mayoría cuentan con él las familias mexicanas y poder potenciar el uso del mismo para favorecer la continuidad en la educación. Entonces, no se trata de que los niños vean o no televisión, se trata de saber qué programación están viendo y qué puede ser funcional para ellos. Cuando yo estoy hablando sobre las posibilidades o las características, las creencias en el uso de la televisión, nos damos cuenta que la televisión en general puede propiciar en los niños tener una visión acerca de ellos mismos. Incluso las caricaturas más inocentes que se pueden imaginar. Les hace ver a los niños cómo les gustaría verse y entonces les crea una visión de cómo son. Por eso de repente cuando estábamos en la escuela o incluso en la mañana una de mis niñas me decía, me voy a disfrazar de Vampirina, porque Vampirina le gustan los monstruos, no le tiene miedo a nada. Entonces podría parecer una caricatura, una programación muy inocente, pero genera en los niños la visión que tienen acerca de ellos mismos. En ese mismo sentido, también genera estereotipos de lo que se supone que los niños tienen o no que hacer y cómo desde pequeños estamos impulsando a que estos estereotipos, al no tener la guía de un adulto, puedan generar en los niños situaciones específicas en relación a cómo quieren verse o a cómo tienen que ser. La guía es importante, es la parte fundamental en el uso de las tecnologías, no solamente la televisión, el contar con el acompañamiento. Y que además entendamos el uso de estas tecnologías como una oportunidad que nos brinda a tener una actitud en relación al aprendizaje para poder acceder a él de distinta manera. Integrando todos estos conceptos en relación a los ambientes de aprendizaje, identificamos que el aprendizaje, el conocimiento, la comunidad y la evaluación son parte de uno mismo. La importancia no es que de repente centremos el aprendizaje solo en el alumno, porque el docente también es importante, sino una valoración en relación a los últimos informes de la UNESCO acerca de la educación en nuestro país. Hay un artículo que menciona que en el momento en el que nos encontramos tenemos como mucha probabilidad que haya falta de continuidad en los aprendizajes o incluso impacto directo en la alfabetización de las personas respecto a la condición en la que vivimos. Y menciona que el 90% de los alumnos han sido afectados por la condición en la que nos encontramos, pero el 99% de los maestros ha sido afectado de la misma manera. Entonces, imagínense, si hay un margen de 10% de alumnos que no han sido tan afectados por la situación, solamente 1% de toda la población de maestros no ha sido afectado. Por ello es importante que no solamente pensemos en lo que el alumno tiene que aprender, sino que también identifiquemos cómo yo maestro o qué herramientas, qué recursos, con lo que yo cuento como maestro para poder ofrecerle una actividad, una estrategia, un acercamiento a los conocimientos a nuestros estudiantes. Y la comunidad en estos momentos se vuelve una parte fundamental para el alcance de los aprendizajes. Se integran entonces de manera general
la comunidad, estableciendo algunas metas y evaluando cómo van continuando, alinear las metas que yo tengo propuestas con el aprendizaje que quiero generar, estableciendo metodologías de los sistemas que voy a llevar a cabo, metodologías de los aprendizajes que voy a utilizar o de cómo voy a llegar hacia ellos. Y súper importante, la comunicación en la escuela. Porque si bien yo conozco a mis alumnos de mi grupo forma parte de una escuela, en donde lo ideal es que los maestros entre ellos se conozcan, se den propuestas, porque viven bajo el mismo contexto. Y aunque en cada casa sea diferente, es importante que se integre de alguna manera para poder potenciar los aprendizajes. Ahora más que nunca son importantes muchas situaciones, pero la comunicación entre colegas de la misma escuela y entre profesores de otras escuelas ha cobrado mayor importancia. Y bueno, vamos a hacer una serie de conclusiones. Sé que fue muy rápido y disculpen, le comentaba al maestro en un momentito, me retiro, pero me gustaría escucharlas en relación a algunas dudas o algunos comentarios que tengan respecto al tema. ¿Alguien